Bueno, aquí en esta casa en Radio Realejo estamos muy contentos porque siempre tenemos a la audiencia ahí de Radio Realejo, en tanto aquellos que nos pueden seguir a través del canal de YouTube, como en las redes sociales, como en la radio de toda la vida, en la FM 107.9. Y también uno se siente contento y orgulloso de seguir contando con buenos amigos, con profesionales y colaboradores de esta casa. Saludamos a Javier Lima, historiador de este municipio de Los Realejos, que con él solemos contar pues en esta casa aquí en Radio Realejo con muchos de esos trabajos que él publica y nos trae, por cierto, en estas últimas fechas muchos personajes que dejaron huella en nuestro municipio y que aquí en esta sección pues queremos recordarlo. Don Javier, un saludo, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, José Manuel? Gracias una semana más por darnos la oportunidad de hablar de historia y en concreto de personas que han tenido que ver con nuestro municipio, que están teniendo o cuya trayectoria pues merece nuestra atención y reconocimiento, como es a la persona a la que vamos a dedicar pues unos minutos a contar brevemente una larga y extensa trayectoria vital y profesional. Hablamos del padre Siberio, muchas veces estuvo aquí, también en esta casa, en Radio Realejos, pero su, digamos, amor por la radio llegó muy cerquita de aquí, de su pueblo natal, y luego pues terminó pues dirigiendo también lo que hoy es la COPE o Radio Popular de Tenerife, que se situaba en la ciudad de La Laguna. Sacerdote, hombre que ha escrito libros, un hombre que ha sido pues premiado, un hombre que ha llevado siempre por bandera el Tenerife y este municipio que le vio nacer. El padre Siberio, que estaría cumpliendo años, ¿no? Sí, así es. El padre Siberio nace justamente la víspera del día de San Andrés, del año 1928, y ya desde pequeño pues nace en un entorno, en una familia dedicada pues y conocedora de múltiples inquietudes culturales, una familia en la cual se va generando ese germen, ese interés por el conocimiento, y ya desde su infancia, de sus vivencias en el Realejo Bajo, en un Realejo Bajo que aún no se había unificado, ¿no? Separado Realejo Bajo, Realejo Alto, ¿no? Un municipio que todavía no era como tal. En ese Realejo Bajo, el padre Siberio pues va creciendo, va formándose y va adquiriendo esas nociones musicales en la antigua Sociedad Filarmónica de los Realejos, hasta que llega en este caso al seminario, donde va a destacar como una de las personas, en este caso como uno de los seminaristas, con una formación más amplia, más extensa y conocedor, casi se podría decir el número uno de su promoción. Siempre nos planteaba esa anécdota de que entre él y el que llegó a ser obispo de origen palmero, Elías Llanes, se disputaban la primera o segunda posición. El padre Siberio desde esos años de juventud, se va a dedicar pues a escribir, una faceta tal vez un tanto desconocida por los radioyentes, es que el padre Siberio escribía y tiene varios escritos publicados sobre poesía. También desde muy joven es una persona volcada en la música, va a llevar a cabo la dirección y va a tener como responsabilidad diferentes coros, al igual que su recordada hermana e hija predilecta del municipio de Los Silos, Carmen Siberio Pérez. Pues el padre Siberio va a tener esa inquietud por la música, y ya aparecen referencias a ello en una revista del seminario que se llamaba la revista Horizonte. Aparecen varios escritos dedicados a la participación del padre Siberio, ya sea pues tocando el piano, ya sea participando en los arreglos musicales con el maestro Borguñó, el cual el padre Siberio pues adquiere nociones relacionadas con la música. Y sin lugar a dudas, José Manuel, cuando antes realizabas la presentación del padre Siberio, una de las cuestiones que nos viene a todos a la mente, y especialmente es conocido por esa vinculación con la prensa.
con la prensa, con la voz, a través de la radio. El padre Siberio se forma en Madrid a finales de los años 50 del pasado siglo XX, adquiere su formación en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, junto con otros colegas de su época, entre ellos incluso personalidades tan conocidas como Gilberto Alemán, Vázquez Figueroa y muchos otros, Domingo de Laguna, es decir, un conjunto de personas con las que el padre Siberio se forma y que luego van a tener una participación destacada en la prensa canaria, en la radio y en otros medios. En ese caso, cuando él está en Madrid, viene a Canarias con esas nociones y va a recibir pues esas dos grandes responsabilidades que tiene en las ondas, como es la dirección pues de La Voz del Valle, esa emisora mítica y aún recordada por muchas personas, ¿no? Con sede En la en el Orotava, municipio de sí, La ¿no? Orotava, en los bajos justamente del actual ayuntamiento, José Manuel, ¿no? Sí, exactamente, Desde, sí. desde, Bueno, yo desde- tengo incluso que editaron hace ya muchos años hacia detrás ¿cómo te puedo decir yo? Como un pequeño libro con un resumen y ahí aparece algunos documentos sonoros y está la voz de él como pionera en aquellos momentos cuando se puso en marcha aquella denominación de la voz del Valle, ¿no? Así es, sí. Es un libro clave, interesante para poder comprender lo que nos estás planteando. Uno de sus autores fue el profesor Julio Llanes, y es un libro que trata directamente todos esos años desde la formación de esa emisora bajo el régimen franquista a los últimos años, el motivo por el cual esa emisora, pues básicamente el cambio de frecuencia modulada y demás, es lo que va ocasionando que esa emisora pues llegue a su fin. Sin lugar a dudas, fueron años en los que el padre Siberio pues se va a convertir en un referente en la comunicación. Señalabas antes esa obra clave para poder entender. También hay un escrito también de un referente en la comunicación en Canarias, como es José Antonio Pardellas Casas. Tiene un libro, un trabajo que se llama Hola Radio, y ahí es el propio padre Siberio quien describe algunos detalles sobre el origen de tal emisora, manifestando además que él propiamente actúa como maestro y tutor, respondiendo a las responsabilidades, que no eran pocas, que recaían sobre él como director. Una radio que además se había creado con dignidad, desde un punto de vista entusiasta, y además también con una clara función, no solamente de comunicación, sino también con una función social. Allí existía, y sobre todo por la llegada de las fechas navideñas, ese espacio llamado las tres columnas, para ver quién de los tres municipios, esas tres columnas en referencia a los tres municipios del Valle, y las llamadas telefónicas por la radio, el hecho de donar un dinero y ese pique, un pique en este caso económico, por ver qué municipio era el que más donaba para cumplir con esa finalidad. De luego el tema de favorecer especialmente las navidades de los más necesitados, ¿no? Entonces, Y además en junto, aquella época era otro tipo de radio, no como esta, la que hoy entendemos. Se dedicaban canciones, se anunciaban también aquellos comercios de la época y la gente fue creciendo, ¿no? Y era como muy familiar en aquella época, esa emisora que tú estás haciendo referencia de esos piques, ¿no? Que habían. Hombre, yo no lo viví, pero me lo han contado. así es, no, yo tampoco, José Manuel, por edad, pero sí es verdad que al hablar tanto, en muchas ocasiones, pues, al hablar propiamente con el padre Siberio, sí nos narró, pues, muchas anécdotas y muchas vivencias que aparecen recogidas en el libro que mencionamos antes, que además invitamos a los radioyentes a su lectura. Es muy fácil de encontrar, ya creo que es prácticamente agotado, pero se encuentra en muchas bibliotecas con ese título, La Voz del Valle. Y junto a esa emisora, junto a La Voz del Valle, el padre Siberio, y tal vez sea un tanto desconocida esa faceta de él, pasaría a situarse al frente durante una breve etapa de Radio Popular de Wilmar, etapa en la que además sería nombrado como director de la radiodifusión católica de la provincia, a partir de directrices expuestas por el propio Vaticano. Una dirección que llega a partir además del vacío dejado por quien fuera su presidente, José Ramos, solicitándose ante el obispado la designación de este realejero como nuevo director
ya que en su persona, tenemos que entender además el contexto, además de ser clérigo, estaba titulado en esa especialidad de artes gráficas y radiodifusión por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Radio Popular de Weimar, sobre ello también existe un trabajo nuevamente del profesor Julio Llanes Mesa, llamado Los orígenes de la Copa en Canarias, Radio Popular de Weimar, 1960-1969. Además de La Voz del Valle, además de esta etapa en Weimar, su siguiente etapa profesional, sin dejar nunca además esas responsabilidades religiosas que las tuvo hasta el final de su vida, es decir, el padre Siberio fue sacerdote desde su ordenación en el año 1952 hasta su fallecimiento, hasta el año 2019, pues a pesar de su situación, de su jubilación, él seguía en su municipio natal, participando en la vida religiosa, seguía pues hasta el final vistiendo además con esa ropa característica, ¿no?, de sacerdote. Sí, que lo identificaba, que se identificaba total, allá donde iba y la verdad que tú lo veías digamos que decir, mire, este hombre es un sacerdote, porque siempre iba con su traje, ¿no? Y que no me acuerdo ahora cómo se llama esa cosita que lo identifica, ¿te acuerdas? Cuando no visten con la sotana, el como... alzacuello. ¿Cómo? El alzacuello. Pues puede ser esa, sí, que no me acuerdo yo cómo se denomina, me perdonan, Sí. pero no me acuerdo, pero puede ser lo que Es tú dices. José Manuel, sí, esa prenda blanca que cubre el pecho. Sí, y que además era una persona, bueno, aquí participó en muchas tertulias también, él con la apertura de esta casa de Radio Realejo, él decía, estoy en mi casa y haciendo lo que a él le gustaba, la radio, ¿no? Y muchas facetas y lo llamábamos y él pues, muchas veces participaba, ¿no? Y era un clásico viniendo aquí a la radio. Esos años de esa participación, sobre todo lo que hoy estamos destacando, esa vía de comunicación y especialmente recordándolo por el aniversario de su natalicio, en este caso, él nace en esa víspera, como mencionamos al inicio de esta conversación, la víspera de San Andrés del año 1928 y nos deja en junio de 2019. Pues la siguiente etapa profesional, una vez que pasa por La Voz del Valle, una vez que está en Radio Popular de Weimar, sería la etapa en la que seguramente ya más radioyentes lo recuerden, que es esos años en Radio Popular de Tenerife, en COPE, en La Laguna, donde va a trabajar, va a desarrollar su trabajo hasta que se jubila, durante prácticamente un cuarto de siglo. En esa época, además, ya llegan pues los diferentes reconocimientos. Destaca especialmente la trayectoria del padre Siberio, la obtención del diploma de honor como mejor director de emisora, siendo un premio además homologado en numerosos países como en Estados Unidos, Suiza, México, Francia o nuestro país en España, y al que se presentaron en tal edición 4.512 candidatos. El padre Siberio es designado como mejor director de emisora. Además, a los 6 meses de su jubilación, en este caso por la emisora, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife elevó una propuesta sobre su persona para el Premio Canarias en la modalidad de comunicación. Este es un apunte que obtuvimos en esa obra de los profesores Julio Antonio Llanes Mesa y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, la radiodifusión sindical del franquismo Canarias, La Voz del Valle, 1960-1965. Desgraciadamente, pues ese reconocimiento nunca llegó, el tema del Premio Canarias, pero bueno, ahí está la propuesta realizada en su momento y también nos habla un poco del alcance y de la magnitud de lo que en el apartado de comunicación se estaba haciendo, ¿no? Es decir, la posibilidad de llegar a obtener ese Premio Canarias. Y el padre Siberio, aparte de esa vertiente desde el punto de vista de la comunicación, además fue durante varios años y tuvo responsabilidades como profesor de religión en diferentes centros, en centros tanto públicos como privados, además también de su labor como sacerdote. Tuvo varias parroquias en las que, recuerdo, y todavía hay gente que me lo destaca a través de redes sociales, la presencia del padre Siberio en La Luz, en La Orotava, como uno también de esos primeros enclaves en los que desarrolla su labor sacerdotal, y especialmente el hecho de que el padre Siberio fuera también una persona que colaboró en prensa, en varios periódicos de la prensa canaria, desde los tiempos ya no existe, pero también seguramente muchas personas
siguen recordando el periódico La Tarde, ¿no? Esas grandes sábanas, ¿no? Que era el periódico La Tarde. Que era inmenso, y allí publicó, con unas páginas inmensas. allí publicó una página, esas páginas inmensas, que la verdad que, José Manuel, cada vez los periódicos más finos, ¿no? Más Sí, pequeños, más más finos, pequeño y más cortito, sí. pero más cortito, pero en esa época en la que él publica, ya desde los años 60 del pasado siglo XX, él lleva a cabo la publicación de todo un conjunto de artículos que representan, y ya hemos hablado en varias ocasiones de ello, una auténtica joya, porque son cerca de 50 artículos que reflejan la participación de un sacerdote, en este caso del padre Siberio, que marcha al Vaticano en compañía del obispo, de Luis Franco Gascón, marcha en esa última sesión de ese concilio que tantos cambios hizo para el mundo católico y para el mundo en general, y él es testigo directo de lo que allí estaba sucediendo, le dan un pase especial, una tésera, y tanto por sacerdote como por periodista, pues va a enviar a Canarias un conjunto de crónicas en las cuales él une su capacidad teológica, sus estudios, su formación, lo une al periodismo y se convierte en un representante, en una voz del Vaticano para Canarias. Y eso son unas crónicas, la verdad que es una delicia el poder leerlas, esas 50 crónicas, no a la disposición del gran público, sino que aparecen en esos periódicos de la época, en la tarde, pero sí que nos hablan de esa capacidad del padre Siberio de síntesis y sobre todo pues de enseñanza, porque al final, a lo largo de su vida, pues desarrolló esa vocación que tuvo desde muy pequeño, que fue el sacerdocio, desde que entra al seminario hasta que se ordena y luego hasta que nos deja con 90 años. A lo largo de toda su vida, pues esa labor sacerdotal, pero también esa labor de profesor que desarrolló y también de acompañante de muchas personas, de consejero, y especialmente trasladar un pasito más allá todo eso con la publicación de un trabajo que sigue siendo un trabajo muy citado y muy comentado, como es Los conventos del Realejo. Ese trabajo que al padre Siberio le llega a ser merecedor del premio Yeri Clavijo en el apartado además de investigación en la década de los 70 del pasado siglo XX, y previamente a eso, José Manuel, y lo nombro porque tal vez mucha gente lo desconozca, él lleva a cabo la publicación de un libro, de una novela, que se llama Un pueblo cualquiera. Es una novela también totalmente agotada, pero ese librito, ese Un pueblo cualquiera, publicado en el contexto de los años 50, nos habla de un cura joven, es decir, casi como si fuera un relato autobiográfico, donde narra las dudas que se le genera a un cura joven, los miedos, la lejanía de estar fuera de lo que son tu familia, tus amigos, y es un relato, la verdad que uno se sorprende, ¿no? Primero, de la capacidad de descripción, de fijarse en los detalles, y luego en que al final no deja de ser una novela, pero como él mismo nos narraba con ciertos tintes, además de humor, de una chispa que también tenía el padre Siberio, también de una fina ironía, ¿no? Que también empleaba muchas veces, y yo creo que también a lo largo de su vida pues plantear muchas situaciones, muchas anécdotas y muchas vivencias que le tocó vivir y narrar. A mí personalmente, el ir a la casa, a la Cruz Verde, en Realejo Bajo, muchas veces hasta uno sentía ciertos reparos porque uno iba por una duda puntual y acababa hablando con el padre Siberio 5 o 6 horas, ¿no? Pero son de ese tipo de personas, José Manuel, que son bibliotecas, ¿no? Son Sí. verdaderas bibliotecas, enciclopedias, ¿no? Y que nunca te cansa, porque aprendes mucho. De nunca, José Manuel, porque un día podía hablar de cuestiones artísticas, de las cuales también pues pintó, de él corresponde también varias obras, tanto en la parroquia Realejo Bajo como en La Laguna, etcétera. Es decir, él participa, y eso también nos daría para varios programas más, el hecho de contar tantas cuestiones en las que el padre Siberio habló, trató y se preocupó. Y es más allá, y siempre lo he dicho, es un sacerdote polifacético entendiendo que trató varias cuestiones, trató la música, trató el periodismo, la investigación, trató la enseñanza, y todo ello pues es muy difícil especializarse en algo, pero es como esas personas que todavía a la antigua usanza podían tratar varias cuestiones al mismo tiempo, y muchas veces yo le preguntaba que de dónde sacaba tiempo, porque uno miraba la agenda del padre Siberio, esas entrevistas de los años 80 que hacía la prensa escrita, y era entrevistas in situ en la propia emisora, pero preparando también una clase, preocupado durante todos los años que se preocupó al estar al frente de esa junta que fue clave para la reconstrucción de la parroquia de la Concepción en Realejo Bajo, y todas esas labores
en las cuales él siempre estuvo con un equipo, siempre de personas que le ayudaron, que lo auspiciaron, pero muchas veces pues siendo el altavoz y la imagen y dando la cara, y muchas veces pues la verdad que especialmente emotivos serían los títulos que recibió, tanto el del hijo predilecto del propio municipio en vida, como luego también el propio busto, que ya hace más de 20 años se inauguró en la plaza parroquial de Relejo Bajo, justo a unos pocos metros de la parroquia, a la cual él había contribuido desde su posición como presidente de esa junta, y también próximo a ese espacio que fue su hogar en la Cruz Verde. Es decir, entonces la verdad que fue, yo en esa época era muy chiquito cuando se inaugura el busto, pero sí recuerdo de hablarlo con él, y yo creo que pues ahí se tuvieron que mezclar varias emociones, ¿no? Primero el reconocimiento de que tu municipio te permite ese reconocimiento en vida, y en segundo lugar pues yo creo que al final que también el pueblo conociera todo lo que el padre Siberio había hecho, y como toda biografía pues imagino que habrá las personas que consideran labores positivas, labores no tan positivas. Seguramente se podrían haber hecho muchas cosas mejores, pero ya claro, estamos hablando de una persona que ya no está entre nosotros, y especialmente pues recordando lo que él nos trató, que fueron muchísimas horas de conversación, y siempre también con una palabra de gratitud, de agradecimiento, porque el padre Siberio siempre nos trató como un sacerdote, pero también como un amigo, ¿no? Como un amigo, porque nos ha aconsejado. Yo creo que ha hecho perfecto un recorrido por la vida de un hombre que dejó huella aquí en Los Realejos, su pueblo natal, y en Tenerife, y a través también, como hemos dicho, de lo que nosotros estamos haciendo ahora, a través de las ondas de la radio, pues también ha sido una persona que hizo mucho y que preparó muchísimos de los que hoy en día pues conocemos como profesionales. Así que otro día seguiremos hablando del padre Siberio, de nuestro municipio de aquí de Los Realejos. Un abrazo también para Javier Lima, muchas felicidades porque siempre nos sueles contar muchas cosas a través de tus investigaciones como historiador, y hoy has hecho, y como dice aquel, lo has clavado, ¿eh? Has hecho una síntesis. Mira que esto da para mucho, ¿eh? Porque la vida del padre Siberio no se cuenta en pocos minutos, ¿eh? Pero que hoy nos quedamos con muchas cosas que incluso uno pues no sabía, ¿eh? Y me imagino que ustedes, amigos oyentes, habrán estado también con nosotros escuchando atentamente a Javier Lima. Pues Javier, enhorabuena, ¿eh? Y te escucho en otro próximo programa para seguir hablando de más ilustres personajes que tenemos por aquí. Muy bien, José Manuel, pues gracias por permitirnos hoy tratar brevemente, muy brevemente al padre Siberio, pero con la esperanza y la ilusión de que los radioyentes pues por lo menos puedan conocer un poquito más al que fue uno de los hijos del municipio, y gracias nuevamente por abrirnos la casa de Radio Realejo, y como siempre pues a disposición de seguir con toda esta labor que estamos desarrollando. Javier Lima, historiador de aquí de nuestro municipio de Los Realejos, felicidades, gracias, hasta la próxima, un saludo. Gracias. Pues seguimos ahora con más invitados.